Bueno, en primer lugar, quiero comenzar con las dos declaraciones institucionales que se han aprobado esta mañana en la Junta de Portavoces. La primera de ellas, y porque nos encontramos en la semana del 8M, es la referida a esta efeméride y la que ha contado con el apoyo de todas las formaciones, como entendemos no podía ser de otra manera, en este Parlamento, para apoyar la campaña que desde el INAI está llevando a cabo el Gobierno, pero no solo, también cualquier otra acción y propuesta que se haga desde otros puntos también de Nafarroa. Y, además de eso, renovar el compromiso y lo que en nuestra mano esté desde esta Cámara para seguir trabajando y seguir peleando porque la igualdad sea un hecho y sea una realidad efectiva antes que tarde. Sabemos, todas somos perfectamente conscientes y todos de que esto hoy no es así. La igualdad real todavía no está alcanzada, ni mucho menos en esta sociedad, y prueba de ello es, entre otras cuestiones, que en lo que va de año son ya 10 las mujeres asesinadas por el hecho de serlo. Se confirmaba esta misma mañana la 10ª asesinada por violencia de género en el Estado español. 1.192 desde el 2003, que es desde cuando hay registros, y 20 años con casi 1.200 víctimas asesinadas, mujeres asesinadas por violencia de género, pues es evidentemente una barbaridad. Legislamos y hacemos políticas desde las instituciones para evitar esta circunstancia, pero de momento no estamos siendo, evidentemente, todo lo efectivas que quisiéramos. Por eso es el momento, en esta semana del 8M, volver a hacer un llamamiento para seguir desde las instituciones, desde los gobiernos, los parlamentos, ayuntamientos y cualquier otra institución que tenga responsabilidad para hacer políticas públicas en que pongamos el empeño en buscar esa igualdad y para ello adoptemos las medidas que sean necesarias. Superemos desigualdades, superemos brechas también en lo laboral y, evidentemente, seamos mucho más corresponsables en lo que al mundo de los cuidados corresponde. Un poco en esos ejes, es decir, sin grandes novedades, pero ahondando en lo que ya hemos convenido, porque en esto sí hay un acuerdo y un pacto social, todas y todos, que es necesario cambiar. Bueno, pues que nos dediquemos, si puede ser de manera conjunta, todas y todos a ello, antes que tarde, porque la vida de muchas mujeres depende de ello. Además de esta declaración institucional referida al 8M y a todas las celebraciones en torno a este día, ha habido otra declaración institucional que para Geroa Bai es especialmente importante, que ha contado también con la unanimidad y por eso se ha aprobado de todas las formaciones presentes en esta Cámara. Es la declaración institucional que hemos firmado junto con EH Bildu y con Podemos, Aldu e Izquierda Esquerra, para denunciar lo que conocíamos la semana pasada había ocurrido en torno a las supuestas investigaciones y el supuesto espionaje llevado a cabo sobre María José Beamón, compañera del Gobierno del Cambio, consejera del Gobierno del Cambio. Conocíamos por un medio de comunicación esas informaciones dentro del caso Kitchen, que apuntaban, como decimos, a la exconsejera del Gobierno de Navarra, María José Beamón, y su entorno como objetivo de investigación y espionaje por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad y altos mandos policiales durante el Gobierno de Mariano Rajoy. De ahí que hayamos visto la necesidad de traer hoy a esta Cámara la declaración por la que el Parlamento de Navarra considera de extrema gravedad e impropio de un Estado de Derecho que se haya podido espiar a una consejera del Gobierno de Navarra, que el Parlamento de Navarra manifieste su voluntad de que se llegue hasta el fondo en esta cuestión para conocer si ha podido haber más miembros del Gobierno de Navarra en la misma situación. Y, por último, el Parlamento de Navarra pide que se depuren responsabilidades y se adopten las medidas necesarias para este tipo de hechos y, evidentemente, para que no vuelvan, en su caso, a suceder. Como digo, ha contado con el voto favorable de todas las formaciones. Es verdad que la firma solo estábamos 4, pero tanto Partido Socialista como, en este caso, Unión del Pueblo Navarro han votado a favor, por lo que la declaración ha prosperado. Nos parecía importante
porque como compañeras de gobierno de María José Beamón y como responsables y representantes en esta Cámara, creemos que una cuestión de esta gravedad no se puede dejar pasar sin un posicionamiento institucional que lo denuncie y sin una institución, en este caso el Parlamento de Navarra, que tome noción y conciencia de lo grave que es un hecho de estas características y en qué situación pone a las instituciones navarras, en este caso al propio Gobierno de Navarra y a quienes lo componen, a sus miembros. Por otro lado, además de las declaraciones institucionales, están las preguntas que, como Geroabai, llevaremos al Pleno de Control del próximo jueves y que quería trasladarles. Tenemos como pregunta de máxima actualidad una referida dirigida a la presidenta del Gobierno de Navarra y referida a la valoración que hace la presidenta de la relación de los gobiernos foral y central en la recta final de legislatura. Nos gustaría conocer cómo valora la presidenta la colaboración que se ha llevado a cabo entre ambos gobiernos y el fruto que ha dado esa relación o que no ha dado, dependiendo de los casos y el porqué en cada uno de ellos. Por lo tanto, esa es la cuestión que le queremos trasladar a la presidenta el próximo jueves como máxima actualidad. Además de esa, tenemos otras dos preguntas, una que recoge una preocupación por la situación de la deuda y es que preguntamos a la consejera de Economía y Hacienda, en este caso, de qué modo va a afectar la constante subida de tipos a la deuda y los intereses que tiene que pagar el Gobierno de Navarra. Nos gustaría obtener datos concretos y respuesta exacta sobre esta cuestión para conocer realmente cuál es la situación que viene a partir de tener que responsabilizarnos de esa deuda y de lo que conlleva. Y por último, queremos hacer otra pregunta referida en este caso a un tema mucho más puntual, mucho más concreto, pero que nos parece importante igualmente, que es el PESIS de Chabacoiz. Gobierno de Navarra inició en 2022 un proceso de participación ciudadana para determinar el alcance de la modificación de este PESIS y preguntamos, en este caso, al vicepresidente segundo y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra, qué valoración hace su departamento de las razones que justifican ese proceso y el contenido material de la modificación. Estas serían las cuestiones. Laburki bada ere, nahi dizuet euskaraz ere bai konpartitu. Hasiko naiz azpimarratzen zeinen garrantzitsua den gaur eman diren bi adierazpen instituzionalen onarpena. Batetik martxoan 8. astean gaude, eta Geroabairen izenean esan nahi dugu, beste behin eta ziurrenera egunetik egunera gero eta beharrezkoagoa iruditzen zaigula aldarrikapena maigaineratzea. Martxoan 8. Aurreko egun hauetan edo aste osoan zehar. Iruditzen zaigu nahiko efemeride esanguratsua badela eta gaur jakin izan dugunez, 10 badirela honezkero, 2023 hasi zenetik, Estatu Espainolan erailak izan diren emakumezkoak, hain zuzen ere emakumezko izanagatik. Iruditzen zaigu, emakumeen kontrako bortizkerian ez garela bezain beste aurrera egiten ari, iruditzen zaigu gure esku dauden politika publiko guztiak, gure esku dauden neurri guztiak, gure esku dauden baliabide guztiak egin behar ditugula, baliatu, erabili, honi aurre egiteko eta behingoz geldiarazteko, eta hau egiten ez dugun bitartean ez dela geldituko. Ez dakigu zer dela eta, baina badakigu azken urte hauetan ia 1200 badirela eraildakoak izan diren emakumezkoak, esaten dugun bezala, emakume izateagatik besterik ez. Emakumeon kontrako bortizkeria da bat, eta gizonezko eta emakumezko arteko berdintasuna da beste bat. Iruditzen zaigu, hori badela erronka, lortzeke dagoena oraindik ere,
eta lortzetik urrun gaudela oraindik ere. Ez dago benetako berdintasunik, benetako berdintasuna inoiz lortuko badugu, badago lana unitz egiteko oraindik, eta arroil eta saiesbide ugari ditugula aurretik ez. Hoiek gainditzeko gai ez bagara, ez dugu lortuko. Eta lortu behar badugu, denon artean lortu beharko dugu. Horregatik da garrantzitsua. Ekartzea unera giza honetako adierazpenak, eta horregatik da hain garrantzitsua onartu izana denon aldeko bozka jaso duelako izan baita hori. Hori bat, beste adierazpen instituzional bat izan dugu, berdin esan nahi dut, benetan garrantzitsua eta benetan azpimarragarria denon artean eta hau batez onartu izana. Bada, pasaden legealdian, Nafarroako gobernuan Mari Jose Beamon, kontseilari izandakoaren kasuaz, eta Kitzenen baitan jakin izan zenaren arabera, pasaden astean jakin izan genuenaren arabera, parlamentu honek nahi izan du agertu bere kezka, bere salaketa, bere gaitzespena, eta horretan bat egin dugu hemen gauden indar guztiok. Bizik larria iruditzen zaigu, eta zuzenbide estatuaren kontrakoa erabat, eta hori salatu behartzela iruditzen zitzaigun, hartara horregatik ekarri dugu, eta sinatu dugu adierazpen hau. Ikertu dadila kasu hau, eta ez bakarrik, besterik balego ere bai, izan ere ez baitakigu. Hau baute den bakarra, edo baute dagoen hau bezalako beste kasurik eta beste kontseilaririk ikertuak izan direnak, edo beste kargurik horren baitan egon direnak ere bai. Bueno, ikertu dadila kasu hau eta besterik balego beste guztiak ere bai, hori eskatu dugu parlamentutik, eta azkenik ardurak argitu eta beharrezkoak diren neurri guztiak arditzatela ere bai, behingoz, horrelakorik gehiago gerta ez dadin. Horretan, esan bezala, azpimarragarria denok bat egin izana, nahiz da Alderdi Sozialistak ez duen sinatu, aldeko bozka eman du, bai eta UPNek ere bai. Garrantzitsua eta gure babes osoa, hemendik Mari Jose Beamontin, gure kidea eta laguna denari. Eta besterik gabe ez dakit gainontzeko gaien inguruan nahiko baduzu zerbait, galdetu eta erantzungo dizuet. Yo creo que se está trabajando y se está tomando medidas, lo estamos haciendo desde los distintos ayuntamientos concernidos, que son 4, como bien ha dicho, y también desde el Gobierno de Navarra. No creo que sea un tema que se haya abandonado, pero es verdad que tal vez por demasiados responsables implicados, al final nadie coge el toro por los cuernos y seguramente esto está debilitando a un barrio como es Ripagaña y bueno, pues parece que queda en peor condición que otros lugares, ¿no? Por tener esta disposición tan peculiar. Lo que ocurre es que tiene un número muy elevado de vecinos y de vecinas que tienen unas necesidades absolutamente urgentes y que es de recibo que pidan lo que piden. Hemos hecho algunas actuaciones como Geroabai, quiero decir, como Geroabai a través de enmiendas, por ejemplo, para dotar de parques o de zonas de ocio donde poder hacer ejercicio al aire libre, etcétera. Quiero decir, hemos tomado noción y conciencia en ese caso a través del Ayuntamiento de Burlada vía enmienda, como digo, pero ha habido otras y habrá que proceder como se hace en cualquier otro caso y si hay diferencias entre ayuntamientos y Gobierno, superarlas. ¿Qué valoración hace de la situación actual de los funcionarios en general con la apuesta por las mejoras salariales aprobadas y cree que es suficiente, aunque para los sindicatos parece que no lo es porque las movilizaciones están abiertas?
Bueno, para los sindicatos creo que sí lo es, porque una mayoría abrumadora de la Mesa General, si no me equivoco, se mostró a favor de lo que tiene que ver con el Estatuto de la Función Pública y las modificaciones que conlleva. De acuerdo, porque del Estatuto de la Función Pública una mayoría importante de los sindicatos de la Mesa General han mostrado su posición favorable y sobre lo que corresponde expresamente al colectivo sanitario, bueno, pues como Geroa ya nos pronunciamos la pasada semana al hilo de la presentación y el registro en este mismo Parlamento de la proposición de ley que recoge una serie de medidas importantes precisamente y para ese colectivo. Saben, conocen, porque aquí se lo hemos trasladado, lo hemos comentado y lo hemos hecho público y notorio, creo, en más de una ocasión, bueno, pues una posición no coincidente en todo con lo que se estaba trabajando desde Gobierno y también nuestro compromiso para trasladar en el foro que correspondía, que no era otro que el de Gobierno dentro de la coalición que conformamos, bueno, pues lo que creíamos que era oportuno y lo que no. Considerábamos que no era oportuna una negociación solo y con el sindicato médico. Considerábamos que existía una mesa sectorial y existía una mesa general que es la que tiene que tratar este tipo de cuestiones porque efectivamente son funcionarios y funcionarias públicas y es a función pública a quien le compete en último término, pero evidentemente desde Salud tenían que tener claro cuál era el paso a dar, el siguiente en cada momento, y que no bastaba con una aceptación de unas condiciones de un sindicato como es el médico, que puede pedir lo que considere oportuno en cada momento, porque lo que necesita Navarra es una estrategia evidentemente mucho más global y que alcance a muchas más partes, a poder ser a toda la comunidad sanitaria y no solo a los y las facultativas, que es a quien bueno, favorecían las medidas que el sindicato médico defendía, ¿no? Esto lo hemos dicho por activa y por pasiva, nos hemos sentado y lo hemos negociado en estos términos también con el Departamento de Salud y hacíamos pública nuestra posición diciendo que Geroa bueno, firmaba porque consideraba que había logrado, porque para nosotras así ha sido un logro mantener la exclusividad, aumentar en 5 millones el presupuesto para luchar de la manera más efectiva que considere el Departamento para disminuir las listas de espera o el compromiso, incluir el compromiso de extender la carrera profesional a toda la Administración. Son cuestiones que para nosotras eran básicas. No es suficiente lo que finalmente va en esa proposición de ley, pero también va incluido un compromiso para seguir avanzando en este sentido. Luego nos parece importante como primer paso a dar. ¿Cuánto es el presupuesto de esta proposición de ley? ¿Cuánto dinero va a suponer? ¿Y cuánto dentro de ella también la subida salarial para los médicos? Pues más allá de que nos den el dato definitivo, que entiendo que tendrá que verse desde Gobierno y el Departamento será quien tenga que darlo, si no nos equivocamos andaba sobre los 20 millones para el próximo año, más evidentemente va en aumento, es decir, las medidas conllevan un aumento y eso va a hacer que lo que esas medidas cuestan pues vaya variando de uno a otro año. Pero andaríamos ahora sobre esos 20 millones. Bueno, tendrá que ver ahora en Gobierno de dónde. Sin incluir, entiendo, los 5 millones que ha dicho usted para mejorar las listas de espera. ¿Estos 20? Entendemos que incluidos esos 20, pero como digo, hemos tenido, lo hemos dicho aquí en otros momentos, dificultades para conocer la cuantificación de las medidas que el Departamento estaba poniendo sobre la mesa al sindicato médico y ese dato yo creo que lo más seguro es que se lo soliciten a quien lo tiene, que es evidentemente Gobierno de Navarra y entre Departamento de Salud y el Departamento de Hacienda les darán el dato correcto. Bueno, los sindicatos, si yo no entendí mal y no me equivoco, quedaron pendientes de revisar esas nuevas condiciones que se incluían y valorar esas mejoras y de valorarlas positivamente, pues sería interesante. Ahora bien, nosotras reconocemos
que no son suficientes y que no acaban con el problema, pero que es un paso adelante y un paso en positivo y en firme, porque creo que darles forma de ley, yo creo que es un paso en firme y un compromiso bien expreso. Si consideran que hace falta mantenerla porque para su reivindicación es necesario, pues tendrán que explicarlo, claro. Bai, pasaden astean publiko egin genuen, izan ere egin genuen zeintzen gure jarrera, izan ere azkenean erabaki baikenuen lege proposamenan gure sinadura ere jartzea. Iruditu zitzaigun importantea azaltzea zergatik eta zergatik bai izan ere oso kritikak izan baikara eman den negoziazioarekin, ez genuen ongi ikusten soilik eta bakarrik negoziatzea sindikatu medikoarekin, uste genuen mahai orokorra alde batera ari zirela usten, eta ez hori bakarri baizik eta komunitate sanitarioa bera ari zirela alde batera usten, soilik fakultatiboetan arreta jarri ezkero, ezta? Orduan uste genuen beharrezkoak zirela bestelako neurriak, itxaron zerrendak murrizteko neurriak, edota arreta primarioa edo lehen mailako arreta bultzatzeko neurriak. Hoiek sartzen ahalegindua da eta neurri batean ez bada nahikoa eta ulertzen dugun arren honek ez duela erabat konponduko dagoen egoera ulertu dugunez sartu direla neurri edo egin handi batean gure aldarrikapen horiek, erabaki dugu aldeko botoa eta ez hori bakar baizik eta sinadura bera ere jartzea proposamen horretan. Garrantzitsua da guretzat hori aintzat hartu izana, egoera hobetzen duela iruditzen zaigu lege proposamen horrek eta horren alde egingo dugu, horrek ez du esan nahi unekin dena konpondua dagoenik. No sé si hay más cuestiones. Hay otra huelga, hemos sabido hoy, llamada para el día 3 de abril, en este caso en educación, y como Gero Abay también nos gustaría, aparte de que este jueves va a haber una interpelación referida a educación y será donde seguramente de manera más efectiva podamos expresar nuestra posición y nuestra valoración de la situación actual del sistema y del trabajo que desde el departamento se está haciendo y de las cuestiones pendientes, bueno, pues decir que si del departamento depende, desde aquí le solicitamos que reciba y que responda a estos sindicatos que aseguran que desde la huelga del 15 de febrero y desde que han puesto todas sus reivindicaciones sobre la mesa no han obtenido respuesta, entre otras, no a las reivindicaciones solo, sino a sus solicitudes de reunión y de diálogo con el Departamento de Educación. No volvamos a cometer los mismos errores. Denunciamos aquí que había huelgas que se podían haber evitado en otros sectores. Lo hicimos con el 03, lo volvimos a hacer con salud. Creemos que el diálogo es fundamental, que muchas veces es la base para evitar males mayores y una huelga a estas alturas es un mal mayor. Por lo tanto, entendemos que si del Departamento depende, deberá tomar las medidas necesarias y dar el paso de hablar con todos los sindicatos de la mesa sectorial, que son quienes hoy han hecho ese llamamiento a la huelga. Creemos que estamos a tiempo de evitarla.